Vamos a saludar a una diputada de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, la diputada Vernaza. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. Carlos Méndez la saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Diputada, primera pregunta. El tema de la PASO, ¿lo han hablado en el bloque? ¿Tiene alguna información? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que está usted pergeñando, pensando? ¿Hay que suspenderla? ¿Hay que postergarla? ¿Cómo lo ve? Mira, todas las alternativas que ustedes estaban comentando recién son las mismas alternativas que estamos conversando, que surgen de los diálogos bilaterales, de los grupos de trabajo. Y en todos los casos yo no le pondría esta suerte de juicios morales o juicios de que si me quieren engañar, si quieren manipular. Creo que todos estamos desde la buena fe tratando de encontrar la mejor alternativa en el marco de una tragedia. Eso es lo que ocurre. Entonces, me parece que todo el tiempo estar pensando que hay gato encerrado en las propuestas, me parece que no ayuda. Todas las propuestas, y hablo de todas, de las que surgen de diputados o legisladores de mi fuerza política como de otras, todas son propuestas en pos de encontrar la mejor solución en el marco de esta emergencia sanitaria. Acá no hay engendros, acá no hay gato encerrado, acá simplemente hay personas de buena fe tratando de encontrar una solución. A ver, Laurita, ¿alguna pregunta? Estaba pensando, Laurita. No, justamente, digamos, sí, siguiendo un poco la línea de lo que preguntaba Pato, ¿no? ¿Usted tiene alguna, digamos, alguna alternativa que realmente a usted le parezca que sea, digamos, la más plausible, la que mejor encajaría dentro de esta situación tan especial, tan extraordinaria como es votar en medio de una pandemia? ¿A usted qué le seduce más? Digamos, postergar las PASO por un mes, suspenderlas directamente, o bueno, hacer una sola fecha de votación. ¿Cuál de las alternativas a usted le gusta más? En primer lugar, y como digo siempre acá con ustedes, yo soy una fanática de las PASO. O sea, a mí me gusta las PASO, es una forma de dirimir cuestiones internas de las fuerzas políticas que ha dado muchos resultados en mi provincia. Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo, y que antes de la pandemia ya me parecía demasiado tiempo entre las PASO y las generales. Yo ya sentía que había mucho tiempo en el cual se especulaba, se generaban estrategias agonales que no siempre sirven. O sea, a mí ya me hubiese gustado en una discusión previa a la pandemia pensar en acercar más la fecha de las PASO con la fecha de las elecciones generales. Dicho estas dos cosas, yo la única preferencia que tengo es seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Diputada, buen día. ¿Cómo le va? Martín Natale le saluda. En este sentido, cuando usted dice seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque está bien, pero digo, una cuestión es el cronograma de los sanitaristas, los expertos en temas justamente de pandemia, pero otros tiempos son los tiempos del Congreso, donde, como aquí bien decíamos hoy, desde DTV, el debate y una ley de estas características tiene que ir también a tono con el cronograma electoral que se va planificando, y no se puede dar de un día para el otro este cambio en el cronograma electoral. ¿Cómo entonces de alguna forma se puede llegar a coincidir entre aquellos que plantean lo que planteen los sanitaristas y lo que después pueda ser un debate en el Congreso de manera bastante acelerada, porque los tiempos electorales y el cronograma va a estar muy sobre la fecha? Creo que la política y la justicia electoral tienen que estar a tono con los tiempos, situados en los tiempos. Si el sistema educativo, que es tan rígido, tan normalista, ha tenido que hacer cambios tan profundos, si nosotros mismos como legisladores hemos hecho cambios muy, muy profundos y que han generado un enorme esfuerzo del Congreso para que trabajemos a través de sistemas virtuales. Si todas las organizaciones públicas y las empresas privadas y las organizaciones sociales están adaptando su dinámica a este tiempo, ¿por qué no lo va a hacer la política? ¿Por qué no lo va a hacer el calendario electoral? El calendario electoral también se tiene que adaptar a un tiempo inédito.
Así que bueno, lo haremos a la velocidad que tengamos que hacerlo. Ahora, diputada, una consulta, ¿no? Imaginémonos una situación a la inversa a la de hoy. Imaginemos que Bernás es una diputada opositora y que gobierna Mauricio Macri. Digo, en ese rol sería, la verdad, bastante singular entender lo que pasa, porque fíjese lo que sucede. Nos dicen que en Semana Santa, cuando estamos en un pico impresionante, se puede salir, pero que en agosto o septiembre, por cuestiones sanitarias, hay que evitar la PASO. Cuando faltan mayo, junio, julio, agosto, como 5 meses. Es raro que en el medio del pico nos digan ahora se puede y que no se va por dentro de 5 meses, donde a lo mejor la cuestión va a estar mucho mejor porque en septiembre, sin lugar a dudas, ya va a empezar la primavera y va a haber, todos esperamos eso, mucha más gente vacunada. Me parece que cada una de las actividades humanas tiene su propia dinámica y su propia lógica. No podemos comparar la actividad turística con la actividad educativa, con la actividad de votar, digamos, de las votaciones, en términos de qué ocurre con la ventilación, qué ocurre con la aglomeración de personas en cada caso. Por eso hay que tratar cada actividad en su característica. Y por eso las recomendaciones son distintas para cada actividad. Todas se tienen que adaptar, pero en todos los casos las adaptaciones responden a las formas de contacto que se dan en cada actividad. Yo he pasado por una elección en pandemia, ha sido un aprendizaje enorme para mí haber sido observadora. Ah, fue El Salvador usted, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Así que yo ya pasé elecciones en pandemia, tuvimos que tomar todos los resguardos, las máscaras, los barbijos, el alcohol, la distancia. Vimos la responsabilidad con que las autoridades electorales llevaban adelante la jornada. Creo que es posible votar en pandemia, esto es lo que nos ha demostrado la experiencia de El Salvador. Ahora, respecto de si tienen que ser 2 jornadas, si se puede hacer una, si hay que retrasarla y demás, creo que todo lo que se pueda hacer para evitar contagios es bueno que se haga, pero la verdad que no soy la persona autorizada ni la persona que puede responder estos temas. En esto creo que tenemos que todos seguir lo que nos digan las autoridades sanitarias. Y por supuesto, aceptar todas las ideas que se acerquen. Ya hay ideas de Juntos por el Cambio de retrasar la fecha. Sí. Yo ya les comenté en el primer momento les comenté que yo la verdad que festejo que se acerquen más la fecha de la PASO y de la general. Y después, si conviene hacer una sola jornada o 2, no me parece raro. Yo no veo detrás de esto ninguna especulación. Pato, discúlpeme. Yo no dije que había especulación. Yo dije que era un poco raro nada más, pero bueno, nada más. No, de ninguna manera. Que le despertaba alguna sospecha. No, diputada, le cambio rápidamente el tema. Usted es secretaria de la Comisión Bicameral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y seguramente le debe haber pegado el índice, el último índice del INDEC sobre, los índices de pobreza y sobre todo los índices de pobreza en los niños, ¿no? En la infancia en nuestro país. Quería tener una reflexión al respecto suya sobre este flagelo que nos está sucediendo, como nos está acosando como argentinos. Y ¿y qué se puede hacer desde la Comisión Bicameral en la cual usted integra para justamente atender la problemática puntualmente en la infancia? Mirá, los números crecieron en todos los órdenes, pero crecen más en la niñez porque, como siempre comento, resulta evidente que somos una sociedad adultocéntrica y que nos cuesta cuidar de los más débiles, entre ellos nos cuesta cuidar de los chicos y chicas. Esto es evidente porque tienen un 10% más de pobreza que el resto de la población. Esto nos muestra que la niñez no está en agenda y que hay que ponerla en agenda. Y eso es lo que tratamos de hacer desde hace bastantes años las organizaciones de los chicos del pueblo, en la tradición de aquel movimiento nacional de los chicos del pueblo que puso en agenda a los chicos de la calle en la primera democracia. Y mis respuestas están expresadas en mis proyectos de ley de la Agenda Niñez y Comunidad, cuyo principal proyecto refiere a la necesidad de fortalecer y reconocer, sobre todo por parte de los estrados judiciales y de las sedes administrativas que deben aplicar la 26061,
fortalecer las respuestas comunitarias. La respuesta siempre es comunitaria, porque con el Estado, o mejor dicho, sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza. El Estado no puede abrazar, no puede abrigar. Allí tienen que estar las respuestas comunitarias, las respuestas de las familias que abren sus hogares, las respuestas de los vecinos que se organizan en cada barrio, y esas respuestas están en todo el Gran Buenos Aires, y a veces están muy invisibilizadas, y este proyecto de ley trata de hacerlas visibles porque creo que ellos son la respuesta. Perfecto. Diputada, yo también le cambio de tema. Vamos pasando de revista a diferentes temas, la aprovechamos al máximo. Tema biocombustibles, tema que está empezando la cuenta regresiva porque en mayo vence el plazo de prórroga de esta ley para dar o continuar con las exenciones impositivas a un proyecto de ley que se aprobó en el Senado por 4 años más de prórroga, y aquí está como en un limbo este debate de biocombustibles. ¿Cuál es la agenda y un poco el foco que está poniendo el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados en relación a este tema? Sí, la verdad que hay 2 casos donde las fechas de concesión abren los debates acerca de los modelos de estas concesiones. El caso del dragado de la hidrovía está en la misma cuenta regresiva. También, ¿no? cierto. Pero en el caso no es cierto, pero en el caso de biocombustibles está concretamente en nuestra cancha, digamos, en la cancha de la Cámara de Diputados, y resulta evidente que hay una tensión entre quienes quieren hacer una prórroga sin más y quienes quieren discutir el modelo a fondo. Yo creo que se pueden combinar ambas cosas, y esta es la idea de la Comisión de Energía. ¿Qué significaría? O por lo menos de mi fuerza política sí, dentro de la Comisión de Energía, ¿no? ¿Qué significaría combinar ambas cosas? La idea esta de una prórroga por un año. Claro, que hubiera una prórroga abreviada con una fuerte transformación o modificación del modelo de estas concesiones. Ahora hablábamos recién hablábamos aquí en la mesa de que eso debería ser muy raudamente, pues después tiene que ir el proyecto de ley al Senado, porque el Senado aprobó una ley por 4 años. Claro, por eso todos tienen que ceder, porque resulta evidente que el modelo de promoción fiscal hay que revisarlo, porque nosotros no queremos solo beneficiar las grandes concentraciones que producen y exportan estos biocombustibles en detrimento de la propia necesidad de granos y de alimentos que tiene nuestro país, sino que queremos hacerlo de tal manera que esté equilibrado con la actuación de cooperativas y pymes y con lo que son los precios de los alimentos. Y eso supone cambiar el modelo. Así que todos van a tener que ceder. Vamos por promociones fiscales más breves y por una discusión del modelo de fondo. Diputada, usted integra la Comisión de Intereses Marítimos, Pluviales y Pesqueros. Alguna vez hemos hablado acá con alguna diputada Yurkovic de Tierra del Fuego, que nos explicaba que el tema es muy complejo, que a veces falta tecnología, que falta equipamiento, pero vio que otra vez en los últimos días el gran tema es la pesca ilegal o el robo en el límite de las 200 millas, digo. Eso, la verdad que, bueno, hay una campaña de Piñeiro, que es un tipo muy creativo, Piñeiro para películas, y que lo muestra, pero digo, eso se puede hacer poco y nada, hace falta mucha plata, es una pelea que venimos poniendo desde hace mucho tiempo, me parece, ¿no? Con el ajuste estatal que hemos sufrido durante la pandemia del macrismo, por supuesto que el Estado se encuentra en una situación de debilidad respecto a la infraestructura que tiene la pesca ilegal. Nosotros somos un Estado débil en su materia de control, en materia de soberanía fluvial y marítima, en materia de poder resolver el tema de la pesca ilegal. Y de hecho, bueno, tanto Piñeiro como distintas vistas panorámicas, sobre todo las nocturnas de nuestro mar, dan cuenta de la presencia de todos estos buques factoría. La verdad que es una situación muy, muy difícil, que creo que siempre la apuesta es a fortalecer al Estado y fortalecer su capacidad de control. Vamos por eso. Estamos. Diputada, perdóneme una pregunta, porque alguna vez lo hablamos con usted acá.
donde planteábamos que había nuevo ministro de Justicia, pero que Soria tenía el obstáculo concreto y duro de los números, ¿no? No tenés mayoría en la Comisión de Justicia, no tenés 2/3 para designar el procurador en el Senado, no tenés mayoría en la Cámara de Casación para poder desplazar a Hornos por lo que había pasado con Hornos y los encuentros con el expresidente Macri. Digo, ¿cree que lo que pasó en términos periodísticos en los últimos días con la agenda de Borinsky visitando al expresidente Macri y demás, digo, puede cambiar algo o el tropiezo de los números, eso va a seguir como muy vigente? El tropiezo de los números nos va a acompañar hasta tanto mi fuerza política no logre una mayoría propia. Yo soy muy amiga de las mayorías propias. No creo que eso transforme a los parlamentos en escribanías. Creo que efectivamente es una herramienta de la democracia para lograr transformaciones profundas. Vamos por las 12 bancas que nos faltan al frente de todos para tener mayoría propia en diputados. La verdad que ese es mi objetivo político y electoral para este año, porque eso va a dar muchísimo más margen de maniobra, porque creo que estamos ante situaciones de suma gravedad y lo que ha surgido en los últimos días, a partir de la aplicación de la Ley de Información Pública, que permitió obtener datos de quienes visitaban a la figura presidencial durante el macrismo, es de una gravedad inusitada. La verdad que necesitamos saber qué pasó efectivamente allí y creo que esto da lugar a interpelaciones que hay que hacer tanto en el Consejo de la Magistratura como pedidos de informes. Bueno, en fin, hay mucho que hacer frente a lo que está pasando en el Poder Judicial y por supuesto que vamos a poder hacer más si tenemos mayoría propia. Diputada, teniendo en cuenta que usted es una legisladora de la provincia de Buenos Aires y hoy el tema claramente está puesto en este debate, ¿cómo sigue el esquema de cuarentena? La pregunta es, hace minutos nomás acaba de hablar el vicejefe de gobierno porteño, Santilli, diciendo que no es conveniente cerrar la economía en este momento y que no ven la posibilidad de ir hacia una cuarentena más estricta, contra la postura un poco que planteó Kicillof en los últimos días desde la provincia de Buenos Aires en torno a que el aumento de casos lleva a un cierre un poco más de la actividad de lo que está hasta ahora. ¿Qué impresión tiene respecto de lo que se debería hacer, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que usted conoce? Yo creo que todos tienen razón. O sea, son miradas complementarias, no contrapuestas. ¿Quién no está preocupado por la economía en este contexto de índices de indigencia, índices de pobreza, concentración de la riqueza, fuga de capitales? ¿Quién no va a estar preocupado por la reactivación de la economía? El primer preocupado, además, es el presidente, es un ministro de Economía, por supuesto nuestro gobernador, que además es economista. Ahora, al mismo tiempo, queremos defender la vida, proteger la vida. Así que me parece que otra vez estamos ante debates que no tienen un ganador o un perdedor. Son debates donde se trata de encontrar la mejor solución y los mejores equilibrios. Seguramente iremos hacia modelos, como está pasando en el resto del mundo, hacia modelos novedosos, creativos, de combinación de aislamiento, distanciamiento con actividad económica, porque yo creo que ya lo he hablado con ustedes, nadie se baña 2 veces en el mismo río, no hay un regreso a los aislamientos tal cual lo conocimos. Habrá nuevas propuestas en esta materia, veremos. Yo vivo en una zona caliente en esta materia, el sur del Gran Buenos Aires es una zona caliente, estamos muy preocupados, los intendentes, todos están haciendo esfuerzos enormes, tanto en materia de vacunación como en materia de protección sanitaria. Bueno, vamos transitando el día a día. Claro, es cierto eso, pero usted lo percibe seguramente en la calle, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que la gente está muy preocupada y que volver atrás a un nivel de restricciones, el gobierno tendría muy poco margen, ¿no?, claro, como para acotar más la actividad y volver a un esquema muy restrictivo en términos de actividad económica como el que vimos el año pasado. Hay últimas encuestas donde habla de que la mayor parte de la ciudadanía, un 54, 55%, está ponderando más la economía que la salud. O le preocupa más la economía, ¿no?, que la salud. Exactamente. Sí, digo, ¿qué percibe usted? Si hay margen o no para cerrar más la economía o no. Es lo que recién te acabo de comentar, vuelvo a repetir. Sí.
la verdad que estamos todos preocupados en ambas dimensiones, en la dimensión económica y en la dimensión sanitaria, o al revés si querés, en la dimensión sanitaria y en la económica. Nosotros los casos los vemos todo el tiempo, me rodean los casos, las balas pican cerca, como dice el dicho. Yo todavía no estoy vacunada, estoy cuidándome muchísimo, mi familia lo mismo. Mis vecinos, es tema de conversación con mis vecinos, con las organizaciones de los chicos del pueblo que tienen a muchos de sus educadores en este servicio de viandas y de entrega de viandas diarias que hacemos en todo el Gran Buenos Aires. Nos consultamos acerca de qué modelo a seguir. Nosotros en nuestra Casa del Niño estábamos preparando un patio abierto de comidas y la semana pasada resolvimos postergar su apertura y seguimos con una entrega domiciliaria. Así que sí, por supuesto, la preocupación está, estamos viviendo el día a día, pero vuelvo a insistirte, nunca hay vuelta atrás. En la vida humana no hay vueltas atrás. Hay nuevas formas de cuidarnos, que tendrán que ser una combinación. Diputada, consulta, porque el proyecto tiene un título amplio, pero yo no conozco demasiados detalles. Es un proyecto de la diputada Bernaza sobre formación pública. ¿A qué apunta? ¿A preparar mejor a los agentes? ¿Sobre qué aspectos se refiere, diputada? Muchas gracias por preguntarme. Sí, en breve voy a estar presentando un proyecto de ley de formación pública, porque históricamente quienes nos dedicamos al Estado y la administración pública notamos un déficit tanto de los trabajadores ingresantes como de los funcionarios, no tanto en las temáticas sectoriales referidas a un saber específico, un saber referido a lo ambiental, a lo económico, a lo sanitario, sino referido a la organización y funcionamiento del propio Estado, que tiene una lógica diferente que las empresas. Y como en la década del 90 el enfoque de la nueva gerencia pública quiso emular o quiso comparar o dijo que era lo mismo administrar empresas que administrar el Estado, queremos ir contra ese sentido común que se instaló. O sea, entonces, bueno. Sí. Y dígame una cosa, ¿pero la administración pública es común en todos los países o hay modelos que son, según su mirada, más o menos eficientes? Digo, uno conoce modelos latinoamericanos de empleo público, Argentina, Brasil, México, conoce parte, o por lo que he leído, cómo funciona el aparato estatal francés, que es bastante paquidérmico, por ejemplo, el francés. Conoce, o por poco el norteamericano es bastante acotado. Digo, ¿cómo es ese tema? ¿Son todos parecidos o muy distintos? No, justamente primero nombraste 3 países que tienen un sistema federal de gobierno, claro, que debemos conocer y reconocer que el sistema federal de la Argentina es un sistema bastante original y que debe estudiarse o conocerse en particular. Y por otro lado, nombraste los 2 grandes modelos que se estudian, que es el modelo continental o francés, jerárquico, vertical, rígido, bastante decimonónico, y el modelo anglosajón, representado especialmente por Estados Unidos, pero donde también participan Inglaterra, Nueva Zelanda, que tiene otro estilo, en algunos puntos más ágiles, pero también bastante, si quisiera decirte que donde las agencias están bastante autonomizadas, y esto trae algún problema de direccionalidad del Estado. Pero nosotros tenemos que estudiar el propio. Sí. Y el propio es una suma de los modelos que vos comentaste. Y lo que pasa que también tenemos que ponernos de acuerdo es que no hay un agente público o un empleado público, ¿no? Hay santas o santos que trabajan de enfermeros en hospitales públicos, mal pagados, entregando la vida. Y hay otros, que no es tan así. Entonces no hay un empleado público, me parece, ¿no? ¿O no? Mira, en primer lugar creo que hay que salir de los prejuicios que tenemos contra los trabajadores públicos a partir de lo que ha sido aquel personaje de Gasalla. Sí. Digo, cuidado con esto porque tenemos trabajadores muy abocados a su función y no solo en el campo sanitario. Una palabra particular para los trabajadores públicos de nuestra casa, de la Cámara de Diputados, que en tiempo récord
pusieron en marcha esta forma de trabajo virtual. Digo, hay muchos trabajadores que se dedican y se comprometen mucho con el trabajo público. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no haría un juicio moral sobre la tarea que realizan. No. En todo caso, hay conductas individuales, lo mismo que en las empresas. Hay conductas individuales, mejores y peores. Sí. Lo que sí estoy segura es que el trabajador público tiene que conocer a fondo la arquitectura y el funcionamiento del Estado Nacional Argentino, que no es tan conocido. Claro, hubo un intento, diputada, en su momento, usted seguramente lo recordará, de Dante Caputo, de traer un esquema de la administración francesa a la Argentina con un esquema de mayor profesionalización del trabajo público, y fracasó. La verdad, el modelo Caputo en su momento fracasó, no se pudo poner en marcha. Hay unas trabas muy fuertes dentro del Estado Nacional, sobre todo un Estado Nacional, empezando por el tema salarial. Muchas veces el Estado es el que contrata en negro, sí. y es uno de los mayores empleadores en negro, ¿no? Y hubo en su momento muchas trabas, como le decía, con la idea esta de Caputo. ¿Cómo se puede luchar contra esas trabas que impone la burocracia estatal frente a una idea de profesionalizar más el empleo público? Hubo muchos antecedentes en materia de tratar de mejorar la administración pública. Me refiero a lo que han sido las iniciativas de los trabajadores públicos organizados, de sus sindicatos, que pusieron en marcha incluso en su momento, allá por el año 73-74, el Instituto Nacional de la Administración Pública, lo que fue todos los esfuerzos que realizó en la cartera de Helbar, a través del Instituto Nacional de Planificación Económica y Social, el funcionamiento del INAP, como les decía, luego la Escuela de Gobierno, los administradores gubernamentales que puso en marcha la presidencia de Alfonsín a partir del asesoramiento de Oscar Oslak, todas las iniciativas respecto del Sistema Nacional de la Administración Pública puesto en marcha en el periodo de Belli, allá por la década del 90, todo lo que ha sido el trabajo tanto del Gobierno Nacional, de Néstor y de Cristina, y en la provincia de Buenos Aires, el Plan Trienal de la Gestión Pública allá por los primeros 2000. Digo, iniciativas hubo muchísimas, y sigue habiendo. Hoy tenemos al frente de la Secretaría de Gestión Pública y Empleo a Ana Castellani, una gran conocedora de estos temas, que además tiene muchísimo respeto por los diálogos paritarios, donde justamente se hablan de estos problemas de la precarización laboral que está presente en el Estado, no solo en el Estado Nacional, sino en los estados provinciales. O sea, la verdad que hay mucho conocimiento sobre este tema, y nosotros lo que queremos a través de la ley es poner en valor este conocimiento y que todos empujemos por un Estado más eficiente, más eficaz, al servicio de un proyecto de desarrollo, ¿no? Ahí estamos, la diputada Claudia Vernaza. Diputada, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, ha sido un placer como siempre. Muy bien, bueno, aquí estamos, esto es DTV Primera Edición.